Les invito a orar antes de comenzar, ¿ya? Vamos a orar antes de comenzar y oramos. Padre, gracias por este tiempo, gracias Señor por estar con nosotros, gracias por tu amor y te agradecemos mucho por la actividad del día de ayer, por ese taller Señor que fue de bendición para todos nosotros que pudimos juntarnos ayer. Oramos por este estudio, Señor. Gracias por poder adorarte, bendecirte desde nuestras casas, pero podemos estar separados físicamente, pero espiritualmente estar unidos en un solo propósito, juntos y unánimes, Señor, como la iglesia de los hechos. Llena con tu Espíritu Santo, Señor, nuestras vidas. Y esta mañana, Señor, que podamos oír tu voz y que podamos, Señor, juntos, Señor, seguir siendo transformados por medio de este Evangelio, el Evangelio de Lucas, conociéndote más, Señor, y siendo más parecidos a ti, Señor, en nuestro carácter. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a abrir nuestra Biblia en Lucas capítulo 20, versos 19 al 26, vamos a estudiar hoy día. Y recordar que tienes que tener preparado tu vaso de jugo y tu pancito o tu trocito de galleta para poder tomar la cena hoy día. Ya vamos a tomar la cena, entonces para eso prepara tu pancito, tu vasito de jugo también. Jesús está a 3 días de ser crucificado. Recordemos que Jesús vino para eso, vino para ser crucificado, vino a morir, a dar su vida en rescate por muchos, y eso es lo que Jesús va a hacer en unos días más. Eso va a acontecer, ya está cerca de que eso ocurra. Jesús ya entró en Jerusalén, su último viaje a Jerusalén, su última entrada a Jerusalén, entró al templo, recordemos, purificó el templo allí, se encontró con que el templo estaba desgraciadamente no cumpliendo el propósito que tenía, que era que las personas pudieran venir a tener con Dios su encuentro. Y en el patio de los gentiles, en un lugar que era para que la gente no judía, que era piadosa, que temía a este Dios, pudiera tener ese momento de oración, de comunión con Dios en ese espacio, pero había sido convertido en una cueva de ladrones, porque allí había negocios de todo tipo, y Jesús responsabilizó y echó tanto a los cambistas como a los vendedores y también a los compradores, porque también la gente que compraba tenía una responsabilidad enorme de lo que estaba ocurriendo allí. A partir de eso, los religiosos se enojaron, le preguntaron por qué y cuál era la autoridad que él tenía, con qué autoridad él hacía lo que hacía. Él les respondió con una contrapregunta, diciéndole si el bautismo de Juan era de Dios o era de los hombres. Ellos no osaron preguntarle de nuevo porque no le respondieron, porque sabían perfectamente la respuesta. Y ese es el problema que tiene esta gente religiosa, que saben que están mal, saben que ellos tienen un problema, que no están recibiendo lo de Dios, pero igualmente se mantienen en su posición. ¿Y sabe qué triste es eso? Porque a partir de eso Jesús enseña la parábola de los labradores malvados. ¿Recuerdan ustedes? De esta parábola que nos mostraba que Dios le entregó, ¿cierto?, este hombre que tenía una viña, que se la entregó en arrendamiento a unos labradores, pero los labradores una y otra vez, al momento de ir a buscar el fruto, este hombre envió siervos, se los maltrataron, los echaron 3 veces hasta que envió a su hijo y finalmente lo mataron. Entonces ese es el reflejo de lo que va a pasar con esta gente. Esta gente no va a descansar, estos religiosos, hasta matar a Jesús, hasta llevarlo a la cruz. Y lo que vamos a ver hoy día entonces es la continuación de esta historia. El versículo 19 nos dice: procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron, mira qué interesante, que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo, y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Es decir, los religiosos, este grupo que se menciona aquí, principalmente los sacerdotes y los escribas,
en ese momento, en esa hora, cuando escucharon esta parábola, ellos oyeron la parábola, ellos entonces se dieron cuenta, si tú te lees ahí, se dan cuenta que entendieron que esa parábola era para ellos. Entendieron, dice que comprendieron que Jesús había enseñado la parábola de los labradores malvados para hablarles a sus vidas, para hablarles a sus corazones. ¿Y sabes qué? Es súper importante eso, porque nosotros ayer estuvimos en un taller súper interesante del método de estudio inductivo, y en realidad podemos tener súper clara la película de la Biblia. O sea, podemos tener súper claro y comprender las escrituras y comprender muchas cosas acerca de Dios. Pero eso no es lo que nos va a transformar. Lo que nos va a transformar es cuánto de eso que sé de las escrituras lo practico, lo llevo a mi vida, lo practico. Y eso es importante, porque estas personas están comprendiendo perfectamente lo que Dios les quiere decir. O sea, ellos saben que Jesús les está enseñando algo directamente a ellos. Y ¿sabes qué? En eso vemos nosotros el amor de Cristo hacia ellos. Porque ¿sabes qué? Nosotros tenemos que entender algo. Cuando a ti te dicen la verdad, cuando un amigo a ti viene y te dice, ¿sabes qué? No es bueno lo que estás haciendo. ¿Eso es un buen amigo o es un mal amigo? Cuando alguien viene y dice, mira, si sigues viviendo como estás viviendo hoy en día, vas a tener que cambiar tu manera de vivir porque estás viviendo mal. Si viene un amigo y te aconseja de esa manera, si estás gastando tu dinero en alcohol, en drogas, y viene un amigo y te dice, oye, ¿sabes qué? Deja de hacer eso. Deja de hacer eso. Deja las drogas, deja el alcohol, deja esa vida. Mira a tu familia. ¿Eso es un buen amigo o es un mal amigo? Es un buen amigo. Lo que Jesús les está enseñando a los religiosos aquí no es para simplemente dejarlos en vergüenza, no es por eso. Es porque Jesús quiere llamar la atención del corazón de los religiosos, quiere llamar su atención para que ellos se arrepientan, para que dejen de ser orgullosos. Y eso es lo que Jesús hace con nosotros también. Nos quiere enseñar, nos disciplina a veces y nos enseña y nos instruye para que nosotros podamos ser más como Él, para que nosotros nos humillemos ante Él. Y nos demos cuenta que nosotros somos orgullosos y necesitamos arrepentirnos. Hay veces comprendemos tanto las escrituras, pero no las practicamos. Y estamos igual que esta gente, estamos igual que los religiosos, que comprendieron las escrituras, comprendieron lo que Jesús les enseñaba con la parábola. Ellos entendieron perfectamente lo que Jesús les quería decir. Pero estos hombres simplemente acusaron recibo, escucharon la parábola, comprendieron la parábola, pero no aplicaron la parábola. Y qué triste es cuando Jesús nos quiere enseñar y no se enseña, ¿no? Porque tú cada vez que abres la Biblia, el Espíritu Santo te quiere enseñar algo. El Espíritu Santo, que es el maestro que tenemos con nosotros ahí, que está nuestro maestro asistente para que las escrituras cobran vida y nos hablen. Tenemos que orar al Señor que nos hable. Ya, y ahora, ¿qué hacemos con lo que Dios nos habla? ¿Qué hacemos con eso que Jesús te está hablando, que te está diciendo hace tiempo ya? ¿Por qué insistimos en dejarlo de lado? Eso es lo que está ocurriendo acá. Ayer en el mini taller de estudio inductivo vimos que la observación de las escrituras y su interpretación está bien. Eso es un paso que son pasos importantes. Observar las escrituras, sacar de ellas y extraer de ellas lo más importante, extraer de ellas las enseñanzas para mi vida, hacer una buena observación para después hacer una buena interpretación. Pero también dijimos que si no había una aplicación, es solamente un intelectualismo muerto. Y ese es el pecado que muchos cristianos han caído, en un intelectualismo bíblico muerto, porque sus vidas no son transformadas. Por medio de no se condice el conocimiento bíblico con la aplicación de su vida, y cuando eso no pasa es solo intelectualismo muerto. Y hay personas que tú les preguntas,
Oh, no, yo sé la salvación por gracia, y se pasean por las escrituras y te dicen, sí, yo creo en la gracia, y son capaces de identificar las doctrinas bíblicas, pero súper bien. Pero tú ves que sus vidas son muertas espiritualmente. No son parecidos a Jesús en lo más mínimo. Siguen viviendo sus propias vidas de acuerdo a sus propios códigos. Y sabes que es muy peligroso cuando acumulo conocimiento de Cristo, cuando acumulo conocimiento bíblico, que observo bien las escrituras, interpreto bien las escrituras, pero es peligrosísimo no aplicarlas. Porque eso te hace un hipócrita, no un cristiano. Eso te hace un intelectual muerto espiritualmente. ¿Sabes qué? ¿Cuántos teólogos modernos, cuántos teólogos tienen sus títulos y sus doctorados en teología? Yo no digo que eso no se deba hacer. De hecho, por mucho tiempo he pensado yo estudiar teología, pero más allá de eso, el tema es si esa teología no ha cambiado tu vida, no te ha hecho más como Cristo, entonces tu teología no es válida. Pero una teología que te ha transformado, que te ha llevado a ser más como Cristo, esa es una teología válida. El pastor Raúl Riz dijo que si tu sabiduría no te dirige hacia un entendimiento y una relación más profunda con Jesús, entonces es una sabiduría inútil. Eso dijo el pastor Raúl Riz en su folleto El pecado de la soberbia. Entonces puedes ser un buen estudiante de las Escrituras, puedes interpretarlas de manera correcta, pero sin la aplicación estás espiritualmente muerto. Y esto es súper importante que lo entendamos, familia. Somos una iglesia que estudia las Escrituras. Se te está mostrando miércoles a domingo, miércoles y domingo, las verdades de Dios verso por verso. El Señor nos está hablando en las Escrituras verso por verso. Tenemos esa tremenda bendición que otras congregaciones no la tienen, porque hay que decirlo. Otras congregaciones tienen una dieta totalmente desequilibrada, solo con temas. Pero tú tienes la posibilidad de estar estudiando las Escrituras verso por verso, de Génesis a Apocalipsis en esta iglesia. Ahora la pregunta es, ¿qué estás haciendo con lo que se está entregando, con lo que Dios te está hablando, con lo que Dios te está diciendo? A mayor luz, mayor responsabilidad tenemos. Mientras más se nos ha entregado la palabra, más responsables somos por practicarla. Entonces, mira a los religiosos aquí. Tal vez estás siendo como uno de ellos, que está comprendiendo lo que Jesús quiere enseñarte, pero lo estás desechando. No te estás sometiendo a la enseñanza de Jesús. ¿Qué quería lograr Jesús con estos religiosos? Solamente que ellos se humillaran. Y que ellos entendieran que sí, que estoy de acuerdo, Jesús, contigo. Estamos mal, estamos caminando mal nuestra vida y te necesitamos a ti, Jesús. Pero no pasó eso. No pasó eso. ¿Cuántas veces tú mismo me has dicho, me has comentado, oh pastor, qué bonito el mensaje? ¿Sabes qué? Más bonito es que ese mensaje lo practiquemos. Y eso es re importante, muy importante, que ese mensaje lo podamos practicar en nuestra vida. Eso es lo trascendente, eso es lo que nos va a transformar. Precisamente eso es lo que nos va a transformar tu vida, va a transformar mi vida. El que yo lleve la palabra a la práctica, eso me va a transformar. Pastor Héctor Martínez dijo, el mundo está cansado que le digamos que somos cristianos. ¿Qué tal si le demostramos al mundo cómo es un cristiano? ¿Cierto? Ayer veíamos también que
qué bueno es comprender, que hay versículos también muy oscuros que es difícil de comprender algunos pasajes de la Biblia, ¿cierto? Pero hablábamos también la importancia de que entonces lo que sí comprendemos, llevémoslo a la práctica. Lo que no entendemos por ahora, ok, no lo comprendemos, pero lo que comprendemos hoy, aunque sea poquito, llévalo a la práctica. Llévalo a la práctica. Porque cuando lleves a la práctica lo poquito que comprendes, que entiendes de las Escrituras, entonces vas a ir creciendo y vas a ir comprendiendo cada vez un poquito más. Pero qué importante es esto. Entonces, procuraban los principales sacerdotes escribas echarle mano porque comprendieron mira la reacción. ¿Cuál fue la reacción de los religiosos? Comprendieron la enseñanza de Jesús, pero se rebelaron contra ella. Y eso le pasa hoy día a muchos cristianos. Entienden la palabra, pero se rebelan, quieren seguir viviendo sus propias vidas. Quieren seguir viviendo bajo sus propios códigos. Quieren seguir bebiendo alcohol, quieren seguir usando drogas, escondidos. Quieren seguir viviendo carnalmente. Quieren seguir con el tema de viviendo sexualmente en impureza. No le importa estar conviviendo con su pareja. No le importa tener sexo antes del matrimonio. No le importa estar viendo pornografía. No le importa mentir. No le importa robar, no le importa no congregarse, no les importa sus hermanos, no le importa orar. Aunque el Señor Jesucristo te diga y te hable. ¿Qué estás haciendo, hermano, con lo que escuchas? Con lo que cada día cuando tú abres la Escritura y el Señor te habla, ¿qué haces con eso? ¿Qué estás haciendo con eso? Con lo que el Señor te está hablando. Entonces ellos reaccionaron, los religiosos, queriendo estar contra Jesús. O sea, la reacción fue echarle mano. O sea, no solamente dijeron, ok, nosotros no queremos recibir la palabra, sino que además estar contra Jesús. Y eso pasa cuando yo no acepto la enseñanza de Jesús. Cuando no acepto la palabra de Dios, entonces estoy contra Dios. Qué tremendo es eso. Qué tremendo es eso. Y ¿sabes qué? Hoy vivimos en tiempos en que los evangélicos tienen que ser evangelizados de nuevo. Lo decía Tozer. Y créeme que son los más difíciles de evangelizar. Porque tienen ideas preconcebidas en la mente, en el corazón, tienen religiosidad metida en todos los huesos y los tuétanos, y que es muy difícil que ellos quiten todo eso para que venga Cristo y comencemos de cero. Creo que vivimos en tiempos así, en que gran parte de la iglesia se tiene que reconvertir, y pasa porque oigamos al Señor. Ninguno tiene problemas mentales para no comprender lo que Jesús nos quiere decir. Pero tenemos problemas en el corazón, porque no queremos recibir lo que Jesús nos quiere decir. Y ahí estamos mal. Tienes que arrepentirte si no estás recibiendo las enseñanzas de Jesús, porque Jesús te ama. Jesús te ama y por eso te enseña lo que te está enseñando. Por eso te habla lo que te está hablando. Pero tienes que doblegarte, tienes que humillarte. Ayer leíamos Primera de Pedro. Humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Humíllense. Él los exaltará cuando fuere tiempo, pero humíllate. Porque Dios resiste, se opone al soberbio, pero da gracia a los humildes. ¿Cómo estás recibiendo la palabra de Dios, las enseñanzas de Jesús? ¿Las comprendes? ¡Qué bueno! ¿Las entiendes? ¡Qué bueno! Ahora, ¿las practicas? Eso es importante. Entonces,
La idea de aquí, de los religiosos, es echarle mano. O sea, no queremos aceptar la verdad de Jesús, no queremos recibirla. ¿Y qué ahora hacemos? Ahora queremos pelear contra Él. Queremos luchar contra Él. Escucharon los religiosos a Jesús una y otra vez. Parábolas, enseñanzas, reprensiones, ayes, de todo. ¿Cuántas veces ha estado Jesús frente a los religiosos? Todas estas. Pero ellos decidieron cerrar su corazón a las verdades de Jesús, porque temían al pueblo, porque querían mantener ese estatus ganado humanamente entre la gente. Y de hecho al final del capítulo Jesús les va a decir: guardaos de los escribas, verso 46, que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas, devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Ese es el problema de ellos. Es el problema de ellos, que quieren quedar bien con la gente. Siempre buscan el favor de la gente, que la gente los adore, los adule, los ame. Y cualquier persona que quiera seguir a Jesús no se puede amar a sí misma. Dice: niéguese a sí mismo. Y pues ahí viene a seguir a Jesús, ¿no? El mundo no nos enseña eso. El mundo te dice: ámate a ti mismo, ¿no? Es la autorrealización personal. Pero Jesús te dice: niégate a ti mismo. Los religiosos nunca estuvieron dispuestos a ir con un corazón quebrantado a los pies de Jesús. Ese fue el problema. Ellos amaban más su posición. Ellos amaban su honra delante de la gente. No querían perder esa posición, esa honra, que la gente los tenía por: wow, mira qué justos son ellos. No querían verse como simples pecadores. Pero nadie puede venir a Jesús si no nos vemos a nosotros mismos como simples pecadores. Y eso, ¿sabes que eso es lo que somos? Eso es lo que somos. ¿Sabes que somos pecadores que hemos venido a Jesús? O sea, mira, algo importante. No pienses que en la iglesia hay gente es súper buena, y nosotros no somos el tipo de iglesia que creemos que nosotros estamos por ahí arriba, que somos santos, y con esa, como hasta la voz cambiar, y la ropa cambiar, y la forma hasta de hablar cambiamos. Yo he conocido personas que han sido común y corriente, que he hablado con ellos así como: hola, ¿cómo estás? Y todo. De repente en una denominación le dejan de pastor y cambia de hablar, cambia su forma de hablar, como si eso fuera espiritual. Eso es un fariseísmo al extremo. Pensar que no, yo soy un pecador, entiéndalo, y debe entenderlo. Yo soy un pecador que necesito humillarme, y tengo mis pecados todavía, y tengo mis luchas todavía. Día a día lucho con ciertos pecados de la carne que necesito enterrar una y otra vez. Necesito tomar la cruz de Cristo cada día, ¿sabes? Y yo quiero que usted lo entienda eso también, que tú lo entiendas. Que al igual que tú, tengo luchas igual. Pero una cosa he decidido: dejar mi carne atrás y humillarme a los pies de Cristo. Y me reconozco un pecador que necesito de Él y de su Espíritu Santo día tras día. Su pastor necesita de Cristo, ¿sabes? Día tras día. Necesito humillarme, necesito arrepentirme. Quiero que tú lo sepas. No soy el hombre súper espiritualoide, con una voz así distinta, por eso no cambio la voz. Pero esta gente, ¿qué es lo que buscaba? Que la gente los adulara. Que mira qué espiritual, ¿no? Mira cómo habla el predicador, habla así, mira qué espiritual que es. No necesito eso yo. Y Dios no quiere eso. El Señor quiere que seamos humildes y vayamos a sus pies. Pero estos religiosos nunca fueron
a los pies de Cristo. Escucharon sus enseñanzas, las comprendieron, pero nunca se humillaron a los pies de Cristo. ¿Qué tal tú, hermano o hermana? ¿Qué estás haciendo con lo que entiendes y comprendes de las Escrituras y de lo que Cristo te está hablando? ¿Has ido a sus pies? ¿Te has arrepentido de lo que Él te ha hablado? Una de las preguntas que ayer hacíamos, que teníamos que hacer para la aplicación de la palabra: ¿hay algún pecado del cual no me he arrepentido, que tengo que arrepentirme, que Dios me está hablando en la Biblia ahora que tengo que hacerlo? Si es así, hazlo. No te quedes pensando si tienes que arrepentirte. No, si Dios te ha hablado que tienes que arrepentirte de algo, arrepiéntete ya. Y lleva eso a los pies de Cristo. Pero esta gente decidió cerrar el corazón. Por eso, reconocer a Jesús para ellos era una humillación para ellos. Y eso es lo que Cristo quiere. Cristo quiere que nosotros nos humillemos delante de Él. Eso era lo que no estaban dispuestos a hacer los religiosos, los escribas, los fariseos, los saduceos. Eso era lo que no estaban dispuestos a hacer, humillarse. No todos. Porque acuérdense ustedes que Juan 3 tenemos la historia de Nicodemo. Un principal de entre los religiosos fariseos. ¿Y sabe quién nos dice que vino de noche? Yo no creo que por miedo, muchos dicen que por miedo a que no lo vean. No, yo creo que la noche era un lugar más tranquilo donde él podía conversar, instalarse a conversar con Jesús. ¿Y sabes qué? Ese hombre vio a Jesús y ese hombre reconoció que Jesús, siendo un fariseo él, reconoció que Jesús tenía algo diferente. Y él se humilló ante Jesús. ¿Y sabes qué? Ese hombre lo vamos a ver en el reino de los cielos. Nicodemo va a ser uno de los hombres que vamos a ver en el reino de los cielos. Un fariseo que sí se humilló a los pies de Cristo. No le importó perder su reputación de religioso perfecto alrededor. Eso es importante. Pierde esa reputación de religioso perfecto. Pero tienes que venir a Cristo. De eso se trata. Se trata de humillarnos. Se trata de humillarnos. Y venir a Jesús. Mateo 16, 24 al 26 nos dice: luego Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Mateo 14, 24 al 26, versión NTV, por si acaso. Entonces la reacción de los religiosos fue matar a Jesús, en lugar de recibirlo. Esto es un tremendo error que ellos están cometiendo. Están rechazando al Salvador. Lo quieren borrar del mapa, ¿sabes? Hoy día mucha gente quiere hacer lo mismo. Es como que, sí, bueno, Jesús sí, son palabras de vida eterna, pero borrémoslo del mapa, o sea, eliminémoslo. Tristemente hasta la misma iglesia quiere dejar a Jesús afuera. Piensa tú que la iglesia de la Odisea, que era una iglesia que Jesús dice que se había enriquecido, que decía: no, estamos bien, somos ricos. Pero piensa tú que esa iglesia, Jesús estaba afuera tocando la puerta, no estaba ni siquiera adentro. ¿Cuántas iglesias hoy, cuántos cristianos hoy no son, tienen a Jesús afuera de sus vidas? Y viven sus propias vidas, viven bajo sus propios preceptos, sus propios deseos, lo que a su carne les diga, allá eso hacen, no están ni ahí, no tienen filtro, nada. Han dejado a Jesús totalmente afuera. Pero sabes, Dios te ama y está en tu búsqueda. Dios nos ama y Dios ama a este mundo pecador, ama a los religiosos también. Y Dios quiere que los religiosos tengan vida, pero tienen que dejar su religiosidad de lado. No tienen que tener miedo a perder su posición, tienen que perderla nomás. Y venir a los pies de Cristo. Recuerda a Pablo. ¿Qué era Pablo? Un religioso.
un enemigo de Jesús. Igualmente que estos religiosos, Pablo sí que luchó para matar a Jesús. O sea, estos religiosos lo quisieron matar, Pablo lo quiso rematar. O sea, Pablo dijo, no, aquí yo me voy a encargar de agarrar a los cristianos y de que este nombre de Jesucristo desaparezca de la faz de la tierra. Pablo, mientras contaba su testimonio, dijo, perseguía yo este nombre. O sea, él reconocía que a las personas las perseguía, pero las perseguía para que Jesús desapareciera. Entonces, el pensamiento de Pablo era, si elimino cada discípulo de cada cristiano de cada sector, voy a eliminar a Jesús. Eso pensaba él. Pero ¿qué pasó? El mismo Pablo cuenta su historia en Hechos 23, una de las veces que cuenta su testimonio, y él dice que al mediodía, delante del rey allí, yendo de camino, vio una luz y que después cayó al suelo y que oyó esa voz diciéndole, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te das cosas contra el aguijón. O decir, ya no pelees contra mí, Saulo. Yo estoy en tu búsqueda. Y la respuesta de Pablo fue, ¿quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que haga? Fue la segunda pregunta. Hasta ahí llegó el Pablo religioso, el enemigo de Jesús. Pablo se humilló. Reconoció a Jesús como su Señor. Y fue guiado por Él. Y es el hombre que más cartas escribió en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se lo debemos en gran parte, todo lo que hoy aprendemos del Nuevo Testamento se lo debemos a Pablo. Él era religioso. Y una cosa importante, no podemos seguir a Jesús si no hemos experimentado su amor, su misericordia y hemos caído rendidos a sus pies. No puedes seguir a Jesús si no conoces su amor, si no has experimentado que Él te ama. Familia, amigo, amiga, Él te ama sobremanera. Mira lo que hizo. Traspasó el umbral de la eternidad, siendo Él eterno, siendo Rey. Traspasó el umbral de la eternidad y vino a vivir, que es lo que celebramos en Navidad, a nacer como un ser humano común y corriente, ensangrentado ahí, una guaguita. Creció, tuvo un ministerio de 3 años, lleno de oposición, y ahora llega a la cruz. Resucitó al tercer día, pero todo lo vivió para que tú vinieras a Él. Eso es muestra de su amor. Es una muestra de su amor. Entonces, cuando Pablo vio a Jesús, vio su grandeza, fue capaz de ver su pequeñez. Pero estos hombres religiosos que están acá con Jesús, están viendo las obras de Cristo, están viendo su amor, están escuchando sus enseñanzas, pero no están reconociéndolo como su Señor. Es más, lo quieren matar. Le quieren echar mano. Y sabes que algo importante, ¿eh? Querían detenerlo y entregarlo ya. Pero Dios se los impide. ¿Por qué? Porque la hora de Jesús estaba determinada. ¿Cuál era? Jesús en Juan 12:27 dijo, más para esto he llegado a esta hora. O sea, Jesús tiene el control de toda la situación. Él sabe cuándo va a ser el momento que Él va a ir a la cruz. ¿Sabe? Entonces aquí también vemos que va adelante un plan de Dios. No son las personas las que determinan cuándo muere Jesús, cuándo lo entregan, cuándo lo crucifican y cómo lo hacen. Lo que determina eso es el plan de Dios. El plan de Dios es el que va adelante. Entonces, importante observar esto. Entonces, los religiosos que están acá, que son los sacerdotes y los escribas, pretenden echarle mano a Jesús. Y ahora le arman una trampa. Versículo 20. Y acechándole, enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al poder y autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo, Maestro,
Sabemos que dice si enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Cuando las personas han resuelto no aceptar a Jesús, hacen las cosas más insólitas contra Él. O sea, piensa aquí por un momento que ellos dijeron, ya, a ver qué podemos hacer. Ellos no querían, eran cobardes además, porque ellos no querían enfrentar a Jesús ya. Entonces ahora contrataron a unos espías. Ahora, piensa tú el tipo de persona que era el espía. O sea, no era ninguna persona de buen actuar. ¿Qué persona aceptaría un dinero ya para culpar a un hombre inocente? Un malvado, ¿no? Un delincuente. Así que estas personas, su religiosidad, mira cómo la llevan. Se creen justos, pero contratan a delincuentes para sus objetivos. O sea, nada más hipócrita que eso. Y finalmente van donde estos hombres le ofrecen dinero y les dice y los envían a Jesús. Lo más gracioso de esto es que estos espías debían simularse justos. O sea, interesante porque como si Jesús no conociera el corazón. Qué tremendo. O sea, a veces, ¿sabes qué pasa con el cristiano? A veces como que quiere aparentar algo que no es delante de Jesús. Y aparentamos delante de las personas, oh, yo soy santo. El Señor sabe. El Señor conoce nuestro corazón. No lo podemos engañar. Y acá dice, para que simulasen justos, para sorprenderlo en alguna palabra. Esto es lo que quieren hacer. Lo que ellos quieren hacer es encontrar una manera de detener a Jesús, de entregarle a la autoridad romana, de poder eliminarlo de la faz de la tierra. Quieren hacer desaparecer a Jesús del mapa. Entonces, aquí vemos que lo que el hombre está dispuesto a hacer con tal de eliminar a Jesús de la faz de la tierra. Por supuesto, eso fue un total fracaso. A Jesús se lo han intentado eliminar de la faz de la tierra un montón de veces. Y mira cómo estamos hoy día. Jesús vive y reina y está entre nosotros, caminando entre nosotros. Porque nadie pudo ni puede derrotar a Jesús. Jesús no necesita que lo defiendas. Se defiende solo. Él es poderoso. Él reina. Él no está ahí fondeadito. No, Él reina y está visible y está entre nosotros. Y Apocalipsis dice que camina entre su iglesia, camina entre nosotros. Él está aquí en este momento caminando entre tú y yo, caminando entre nosotros. Y es poderoso. Y ningún plan y estratagema humano puede detener a Jesús y a su iglesia, porque dice que la iglesia, dice que las puertas del Hades, dijo Jesús, no prevalecerán contra ella. La iglesia de Cristo es victoriosa. No es derrotada, es victoriosa. Nunca será derrotada. Entonces, el fracaso es un fracaso total tratar de eliminar a Jesús. Y a través de la historia, tú dices, no, yo no creo en Jesús, hay que eliminarlo. Trata de hacerlo. Trata de hacerlo. Lo están tratando de hacer por medio de las leyes en la escuela, en el gobierno. Traten de hacer lo que quieran. Jesús no va a ser eliminado porque Él reina y vive y es para siempre y para siempre y por siempre y para siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aunque lo quieran sacar de la escuela, del gobierno, sáquenlo de todas partes, pero no lo van a poder sacar del mundo. Porque Él es el Rey. No lo pueden sacar. Y Él está con su iglesia y paseándose en medio de nosotros, de su iglesia verdadera, la real, la que le sigue a Él, la que se humilla ante Él, la que le ha reconocido como su Señor. La iglesia que lo tiene dentro, no la iglesia que lo tiene afuera, la iglesia que tiene dentro a Jesús. Y que lo escucha. Y que oye su palabra.
No pueden eliminar a Jesús. Eso es imposible. Pero tontamente ellos piensan que sí. Y van con una pregunta capciosa. Van con esa pregunta capciosa. Y mira las palabras hipócritas. Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente, que no haces excepción de personas, sino que enseñas el camino con la verdad. O sea, van con adulaciones falsas. Van con esa cosa hipócrita, totalmente hipócrita. Aduladoras, que son muestras de una hipocresía de esta gente. Y hay que tener cuidado con esas cosas. ¡Oh, qué bien, hermanito! Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 2, 1 Tesalonicenses 2, 5 y 6 les dice: porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de nosotros, ni de otros. Pablo dice: nosotros no usamos palabras lisonjeras. Somos lo que somos, transparentes, carta abierta. Pero esta gente de actitud hipócrita. Pero ¿sabes qué? Dentro de la hipocresía, estas personas dijeron algo que era verdad. Que Jesús enseña rectamente. Que Jesús no hace excepción de personas y que Jesús enseña el camino de Dios con verdad. O sea, ellos lo dijeron de manera hipócrita, pero esto es Jesús. Esto es Jesús. Enseña la verdad, enseña rectamente. No hace excepción de personas y enseña el camino de Dios con la verdad. Él es la verdad. O sea, lo que dijeron estaba correcto, pero lo dijeron hipócritamente. La hipocresía es estar en lo correcto en lo que digo, pero negarlo con mis actos. Eso es hipocresía. Te lo vuelvo a decir. La hipocresía consiste en estar en lo correcto en lo que digo, pero negarlo con mis actos. Eso es un hipócrita. En el fondo, no hacer lo que digo ser. En este contexto de hipocresía y con la finalidad de acusar a Jesús, entonces, le hacen la pregunta: ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Mira, esta es una pregunta una pregunta capciosa. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene una intención detrás. Fue planificada esta pregunta. Yo creo que se estuvieron cabeceando mucho rato para preguntar esto, para llegar a esta pregunta. Recuerden que son enviados estos hombres, enviados de los religiosos, y los religiosos van detrás. ¿Por qué era capciosa esta pregunta? Porque las dos respuestas posibles lo ponían a Jesús en una situación difícil. Por ejemplo, si Jesús decía: sí, es lícito dar tributo a César, podría parecer que Jesús estaba a favor de César y en contra de su propio pueblo. Si él decía que no era lícito dar tributo a César, era como si diera chipe libre para no pagar impuestos y fuera acusado de sedición, fuera acusado de estar en contra del emperador. Se convertía en un enemigo del Imperio Romano. O sea, cualquiera de las dos respuestas que hubiera dado, se convertía en enemigo de los judíos o se convertía en enemigo de los romanos. Ahora, capciosa la pregunta. Recuerden la finalidad. La finalidad era detenerlo, acusarlo, pero fracasaron. Verso 23, la respuesta de Cristo. Mas él, mira qué interesante, comprendiendo la astucia de ellos. O sea, Jesús conoce los corazones, no podemos engañarlo. Él sabe y conoce las motivaciones del corazón. Sabe que el objetivo de esta gente no era preguntar para conocer la verdad de este tema. Ellos vinieron a preguntar para encontrar algo con qué acusarlo. Ya lo dijimos el domingo pasado. Hay preguntas que nosotros tenemos y muchas veces hacemos solamente para acusar a Jesús, para no hacerlo, para no practicarlo. No esperamos la respuesta. Hay muchos que han venido a pedirme consejos, pero yo sé también que muchos de esos consejos ya tienen una decisión tomada de antemano. Entonces, ¿para qué piden consejo, verdad? Es un poco eso acá. Jesús sabe las motivaciones del corazón. Él las conoce. Entonces Él comprende la astucia de ellos y dice, y les dijo: ¿por qué me tentáis? Versículo 24. Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César.
Entonces les dijo, pues dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Mateo 22, 18 nos dice algo más específico en esta situación. Jesús se da cuenta de la hipocresía de ellos, y en Mateo 22, 18 dice, pero Jesús, conociendo su malicia, dijo, ¿por qué me ponéis a prueba, hipócritas? Fue más duro, ¿no? O sea, él sabe la hipocresía y conoce la hipocresía de la vida de las personas. Conoce cuando alguien es hipócrita, lo sabe. Así que por eso te digo, familia, no podemos engañar al Señor respecto a nuestra relación con Él. Si tu relación con el Señor está mal, Dios sabe que está mal. Pero Él también desea que esté bien, que tú vengas a Él. Pero esta gente no quiso. Se dedicó a pelear contra Jesús, como mucha gente hoy día se pelea contra Jesús. Entonces, la respuesta, pese a no ser una pregunta honesta, es muy interesante que Jesús sí responda. Porque ¿sabes qué? Jesús aprovecha este momento de hipocresía para enseñar igualmente algo a su pueblo. Para igual enseñarnos algo a nosotros. Qué tremendo eso, ¿no? O sea, igual Él se da el tiempo de responder. Y ¿sabes qué? A mí me da risa porque las preguntas hipócritas de las personas a Jesús, lo único que hacen es hacer ver más hipócrita al que pregunta y más justo al que responde. Porque con esta respuesta, Jesús muestra todo su poder, toda su luz, toda su sabiduría, todo lo que Él es, y queda más mal los que vinieron a preguntarle. Siempre va a pasar eso. Yo voy a Jesús, voy a argumentar contra Él, y va a quedar mal. Más mal que al principio. Porque imposible pelear contra Jesús. Imposible. Pregúntale a Abraham, que peleó contra el ángel en el Antiguo Testamento, y el ángel le hirió el muslo y hasta ahí quedó. Abraham. Perdón, no, olvídalo, es Jacob, me estaba yendo más atrás. Jacob peleó con el ángel le rompió el muslo, gracias, y ahí quedó. Pregúntale a él. O sea, no podemos pelear contra Jesús. ¿Qué idea tonta es esa? Si Él sabe todo. Así que por más negra que sea la pregunta que le hacen, por más hipócrita, el Señor saca a reducir toda su sabiduría, toda su luz, todo lo que Él es, y hace ver más hipócrita y negro al que está preguntando. Y la respuesta es, pide una moneda, Jesús. Pide una moneda. Dice, ¿de quién es la inscripción que hay acá? Esa moneda romana era una moneda de plata que por un lado tenía impresa la imagen de César Tiberio, el emperador. César Tiberio fue emperador entre los años 14 al 27 después de Cristo. Y en uno de los lados estaba su imagen, y esa imagen decía lo siguiente: César Augusto Tiberio, hijo del divino Augusto. Decía alrededor la moneda. ¿Ya? Es como lo que hoy día vemos nosotros las monedas de 100 pesos, ¿cierto? Que dice libertad y no sé qué cosa. Ya, al otro lado de la moneda, la contraparte, había otra inscripción. Y decía, el más alto sumo sacerdote. O sea, la moneda representaba el poder romano, ¿no? El gobierno romano, su sistema. Y además, la moneda decía que César era un dios. Porque dice, el más alto sumo sacerdote. Eso decía la moneda. Entonces, al tomar la moneda, responde Jesús dándonos una luz espectacular, llevando
luz a las tinieblas, aclarando, brillando, como las respuestas de Cristo. Las respuestas de Jesús son así, llenas de luz. ¿Y qué nos está enseñando Jesús entonces? Dad al César lo que es del César y den a Dios lo que es a Dios, lo que es de Dios. Está separando, ¡pum! Estado una cosa, pero mi iglesia es otra. Importante, ¿eh? Hay separación. Estado e iglesia no están juntos. O sea, obviamente el Estado, si considera a Dios, el único beneficiado es el Estado. ¿Ya? Pero aquí Jesús está diciendo, hey, el Estado es una cosa, pero las dos cosas de Dios son otras. O sea, hay separación. ¿Ya? De poderes. El Estado no tiene poder sobre la iglesia, porque la iglesia, la cabeza de la iglesia es Cristo, como lo vimos en una cápsula ahí. Entonces el Estado se puede a lo mejor hacer leyes y meterse, pero nunca va a lograr gobernar la iglesia. Nunca, porque la iglesia la gobierna Cristo. Él es su cabeza. Pero entonces en esta respuesta que Jesús nos está dando, nos está enseñando, primero, que somos ciudadanos de la tierra, pero también somos ciudadanos del cielo. Que somos ciudadanos de este mundo y que tenemos que ser responsables como ciudadanos de este mundo. O sea, dad al César lo que es de César. ¿Qué había que darle al César? Los tributos. Correspondía. Los romanos habían invertido en los caminos. Ese dicho que dice todos los caminos llevan a Roma es verdad. O sea, tú de cualquier lado podías tomar un camino súper bueno y llegar a Roma sin problema, pero todo eso tenía un costo y era pagado por los impuestos. Es una cosa lógica. Entonces, como ciudadano, había que ser responsable. Y ¿sabes qué? El cristiano debe ser el mejor ciudadano que las personas pudieran ver. O sea, el cristiano sometido a Cristo va a ser un ciudadano ejemplar en todo ámbito de cosas. En todo ámbito de cosas. Y no necesitas meterte en un partido político evangélico para brillar. No, si tú eres un cristiano, vas a ser un ciudadano que vas a hacer luz en todas las partes donde estés. En el trabajo no vas a robarle al jefe, no vas a robarle tiempo, no vas a ser honesto, vas a ser ejemplar. En tus impuestos vas a pagar lo que tienes que pagar. No vas a ser deudor. Vas a pagar tus compromisos a tiempo. Eso va a hablar de la luz de Cristo a este mundo. Vas a ser el mejor trabajador, vas a amar a las personas, vas a ser humilde, vas a amarlas a ellas, ellos van a ver el amor de Cristo en tu vida. Eso es brillar. O sea, el cristiano es el mejor ciudadano que puede haber. Respetuoso de las leyes, no andar protestando en las calles, ni tirando piedras, ni tomando parte en estos movimientos sociales que muchos cristianos están abrazados a esas cosas. Por ejemplo, hay un sitio que se llama El Otro Canuto, que lo único que hace es incitar a ir a estas cosas. No. El cristiano es sometido a la autoridad terrenal. Romanos 13, 1 al 7, por tiempo no lo voy a leer, pero dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Y está hablando de Augusto César. ¿Cómo tú puedes decir, cómo alguien tan malo puede estar gobernando si Dios, y Dios está detrás? Es plan de Dios. Es plan de Dios. No es que Dios esté de acuerdo con que el gobierno sea malo, pero es parte del plan que Dios tiene para estos días. Lo mismo hoy. Ahora, dice, hay algo importante también. El versículo 6 de Romanos 13 dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. O sea, el cristiano debe ser reconocido como un buen ciudadano, que paga sus impuestos, que no tira piedra,
que no anda hablando en contra del gobierno, que no anda quemando casas, que no anda sacando la vuelta en el trabajo, que no trata mal a su esposa ni a sus hijos, que tiene una buena relación con sus vecinos. Ese es un cristiano. Pero también somos ciudadanos celestiales. Nunca debemos olvidar eso. Y cuando la ciudadanía de la tierra tiene leyes que van contra la ciudadanía de los cielos, ahí tengo que priorizar mi ciudadanía de los cielos, como lo hizo Daniel, como lo hizo los amigos de Daniel, cuando les forzaron a adorar a una estatua, cuando les forzaron cuando les prohibieron orar a nadie más, sino, ¿te fijas? Ellos no transaron eso. Finalmente, no pudieron sorprenderle, dice, en ninguna palabra delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. ¿Quién más puede decir algo delante del Señor? ¿Qué podemos decir de su sabiduría, de su luz? ¿Es el Hijo de Dios? ¿Es el Rey de Reyes? ¿Qué podríamos decirle aquí a Cristo? Así que, familia, tenemos mucha enseñanza esta mañana y vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, oramos por este momento de la cena también, que podamos reflexionar, pensar en lo que nos has hablado esta mañana, Señor, y que juntos podamos tomar de esta cena, Señor. Examina nuestros corazones, que nosotros examinemos nuestros corazones también a la luz de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Te voy a dar un minutito para que tomes tu vasito, tu vaso de jugo y tu pedacito de pan o galleta para tomar la cena, ¿ya? Qué importante señalar que la cena del Señor es solo para personas que seguimos a Jesús, que le hemos recibido en nuestro corazón como nuestro Señor y como nuestro Salvador, que lo seguimos a Él. O sea, si tú no has venido a Jesús, no has confiado tu vida a Él, no puedes tomar de la cena, porque no has experimentado la transformación de Cristo en tu vida. Pero ¿sabes qué? Hay la posibilidad de que lo hagas ahora, que tomes una decisión por Jesús, que dejes de vivir tu vida como la has vivido hasta ahora, de una manera independiente, y que puedas humillarte delante de Cristo y de su amor y ponerte a su servicio, ponerte a sus pies y decirle: Señor, perdona, aquí estoy con todos mis pecados, entra en mi corazón. Y puedes ser parte de este grupo llamado iglesia, del cual Jesús es la cabeza, y puedes tomar cena con nosotros. Si hay pecado en tu vida, la Escritura dice que tienes que probarte a ti mismo. Cada vez que tomo la cena, siempre es necesario probarnos a nosotros mismos, examinar nuestros corazones a la luz de la palabra. Y luego de probarme y examinarme, si hay algo de que arrepentirme, si tengo que pedir perdón a algo, pedirlo, y luego tomar la cena. Pablo entonces, escribiendo a los Corintios en 1 Corintios 11, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que la noche que fue entregado, tomó pan el Señor Jesucristo, y habiendo dado gracias, dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. El pan, comamos. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta la copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomamos la copa. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, dice Pablo, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él regrese. O sea, el tomar la cena nos transporta a más de 2000 años atrás, cuando Cristo padeció por ti y por mí en la cruz. Y también nos transporta hacia el futuro, a ese momento glorioso en que Jesús venga por nosotros.
Y por eso es que tenemos que vivir en santidad nuestra vida, porque sabemos que Él viene pronto. Gracias, Padre, por este tiempo con la iglesia.